Lo escuchamos en Tele 13 Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Página 13, edición veraniega, acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Esta mañana conversamos con el director ejecutivo de las transmisoras de Chile, la asociación gremial que une a las empresas del gremio de la transmisión, una de las partes del sistema eléctrico nacional y que fue precisamente el origen de la falla, o donde estuvo más bien el origen de la falla que afectó ayer a nuestro país. Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, conversó esta mañana en Mesa Central. Lo escuchamos a esta hora en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. A ver, están en el centro de la controversia después de lo que pasó ayer. Una primera mirada. ¿Qué pasó en opinión del gremio? ¿Qué fue lo que pasó ayer? A ver, aquí lo que tuvimos fue básicamente una cadena de eventos que partió con una falla en una línea de transmisión, efectivamente, línea de transmisión que después se recuperó y luego de eso se aplica un plan de recuperación de servicio que por diversas razones demoró bastante más de la cuenta, digamos, y estas son razones compartidas. Entonces, uno es la causa original de la falla, que efectivamente es un problema en una línea de transmisión que se tiene que investigar por qué ocurrió, y luego hay un tema de recuperación de servicio que debería haber demorado bastante menos, y ahí es donde tenemos que revisar probablemente protocolos, qué es lo que ocurrió con otros generadores, con algunos sistemas de comunicación, etcétera, y eso se tiene que investigar porque eso realmente no estuvo funcionando, sí, por hacerlo así, franco, digamos. Si lo entiendo bien, Javier, el problema principal entonces es que el plan de recuperación no funcionó de la manera que podría haberse esperado, digamos. Exactamente. La línea quedó recuperada unos 40 minutos después. Hubo ciertos problemas de comunicación. Estas cosas tienen comunicaciones automáticas, ¿no? Entonces, hay un espacio entre, digamos, 45 minutos y unas 2 horas, 45 minutos, en que puede haber sido un problema de la transmisora, pero luego de eso es claramente un problema del protocolo, digamos, que hay que volver a revisar y eso no está funcionando. ¿Y es un problema del protocolo de quién? ¿Es un problema es sistémico o tiene que ver con cómo funcionan las generadoras que tienen que volver a inyectar energía al sistema? El problema es sistémico precisamente por eso, porque aquí hubieron fallas múltiples que no estaban contempladas. Aquí hay una falla de los sistemas de comunicación que comunican el sistema, como te digo, entonces eso implica en la práctica, digamos, enviar gente a las subestaciones, por ejemplo, a recuperar, en vez de que esto sea de forma remota. Por eso la recuperación, por ejemplo, en el norte es mucho más lenta que en la zona central, porque las subestaciones están más lejos, las plantas están más lejos, entonces por lo tanto cuesta más llegar a ellas y por lo tanto la recuperación demora más. Hay que hacerlo manual, digamos, desde automático. Ahí hay una parte. Lo segundo, efectivamente, muchas generadoras, al parecer, que tenían que entrar rápidamente, no funcionaron. Esta es como la partida en negro que le llaman coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Eso no funcionó. Y eso efectivamente también hay que investigar por qué ocurrió eso. Pero también hay problemas de protocolo probablemente que vamos a tener que revisar si el protocolo está dando el ancho, digamos, como para enfrentar una situación tan masiva como esta. La empresa Interchile tenía programada una mantención en la línea que falló ayer para la próxima semana. ¿Tiene información o entregó información la empresa al gremio respecto de esa situación y si esa situación podría haber influido en lo que pasó ayer? No sé si influyó, lo que sí es que esos mantenimientos son absolutamente normales, se llaman mantenimientos mayores, se hacen cada cierto tiempo en las líneas, estos se informan con mucha anticipación, entonces efectivamente coinciden un poco las fechas, pero no tiene que ver con un problema mayor, es un problema de mantenimiento que se hace normalmente y que se tiene que reportar de acuerdo a un calendario que existe con el coordinador, no es llegar y sacar una línea. Aquí el gran problema que tenemos, Iván, es que tenemos efectivamente pocas líneas, entre comillas. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que necesitamos sobreinvertir un poquito más en esto, y eso es algo que depende, digamos, de lo que el Estado decida que se tiene que invertir. Y no hemos atendido ese llamado. Eso se suma a los temas de permisos y otros, digamos. Pero aquí lo principal es que estamos dependiendo de una gran carretera, estamos dependiendo de líneas que no dan el abasto para la cantidad de energía que tienen que transportar, etcétera. Entonces, el gran tema de fondo aquí es la necesidad que tenemos de verdad de tomarnos en serio la falta de transmisión que tenemos hoy en día.
Reservemos por un momento ese asunto y volvemos sobre eso en un momento más. Estamos con Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. La empresa Interchile ha descartado, supongo que es la misma información que usted tiene, no sé si tiene más detalles, respecto de que haya habido intervención de terceros, o que esto haya sido un sabotaje, que haya sido alguna cosa de ese tipo lo que provocó la falla. Sí, yo entiendo exactamente lo mismo. La información que a mí que a mí me llegó de ello es que no existe involucramiento de terceros, no existen ciberataques, incendios ni ninguna cosa parecida. Digamos, esto es nada más que hay que investigar la causa de por qué no se logró aislar una falla que está contemplada incluso en la normativa. O sea, las fallas están contempladas, estas cosas pasan. Debieran pasar muy poco, pero no debieran tener la magnitud que tuvo. Entonces eso es lo que hay que investigar, qué es lo que pasó ahí, y eso es lo que está en la investigación, que es parte de la pega que tiene el coordinador eléctrico. Aunque habló en plural, flanqueado ayer por su ministro de Energía y por su ministra del Interior, el presidente de la República habló de empresas, en plural, como le digo, pero mencionó, individualizó a Interchile y de alguna manera señaló que era su responsabilidad lo ocurrido, una situación que él mismo calificó de indignante. ¿Le parece injusto la comparecencia o el comentario del presidente anoche? Yo entiendo lo grave de estas situaciones, digamos. O sea, es terrible efectivamente el nivel de irrupción en la vida cotidiana de todos. Pero aquí lo que ocurre es que existe un evento que comienza todo, digamos, pero después hay que, déjame ponerlo en coloquial, digamos, hay que rearmar el Lego completo. Aquí la empresa, digamos, armó una patita del Lego y eso es su responsabilidad, pero el resto hay que armar el Lego completo y eso es lo que no nos funcionó. Si hay una responsabilidad de empresa, habrá que determinar efectivamente qué fue lo que causó eso, habrá que determinar las responsabilidades correspondientes. Nosotros también vamos a investigar internamente, la empresa va a investigar internamente con todos los estándares que existan, y eso es lo adecuado y lo correcto, digamos. Y la indignación también se entiende totalmente. Pero aquí hay una causa, pero también hay todo un grupo de causas, digamos, como digo, una cadena de eventos que son no solo atribuibles a las empresas probablemente. O sea, un problema, como decíamos antes, un problema sistémico, digamos. Exactamente, es un problema sistémico, un problema de no hemos revisado bien si el protocolo de recuperación está dando el ancho para este tipo de situaciones y lo demás también tiene que ver, como te digo, y por eso quiero enfatizar el punto, que es las inversiones en este sector de transmisión se hacen dependiendo de lo que decía el Estado. Entonces, la subinversión que tenemos acá es importante, la planificación debería mejorarse y las empresas, por más que quieran, digamos, invertir o por más que quieran tener cada vez un mejor servicio, eso depende exclusivamente de lo que nos diga el Estado. El Estado decide dónde se invierte, cuánto se invierte, cuánto se invierte. ¿Y esas decisiones están atrasadas, en su opinión? Esas decisiones han venido con atraso, han venido superándose esos atrasos, pero lo que viene en general, este es un plan de inversiones que se decreta anualmente y ese plan de inversión ha venido relativamente flaco, digamos, entre nosotros. Incluso hay mucha gente que decía que esta carretera de 500 no había ni siquiera que reforzarla, digamos. Estamos a la espera de la nueva línea. Se están haciendo cosas y se ha mejorado bastante últimamente, pero yo creo que el ritmo sigue un poco lento todavía. Tenemos muchos puntos que mejorar y eso debiéramos efectivamente acelerar el paso de esa mayor inversión. Eso independiente de las otras coordinaciones y de los otros tipos de falla que hubo ayer en el sistema, particularmente en la reposición de la energía. Estamos con Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación gremial que reúne a las empresas del rubro. Javier, hay muchos que dicen que quemarlo a Aguirre sería una solución, digamos, para no tener este tipo de eventos, que es una línea de transmisión también muy grande y que está bien atrasada, digamos, ya debería haber empezado a construirse el 2022. Las fechas de Kimal han ido variando porque pues, efectivamente la empresa lo que ha ido haciendo es acomodarse también a los requerimientos ciudadanos. Eso es importante también, que sea un proyecto lo más adecuado, digamos, a lo que se requiera socialmente, y por lo tanto de la cantidad enorme de consultas que se han recibido, la empresa ha ido reestudiando el tema, ha ido moviendo trazados, ha ido haciendo acomodo, y por lo tanto eso retrasa un poco el tema. Pero es una línea que no va tan atrasada como no va con un retraso importante, digamos. O sea, podría llegar algunos, digamos, par de años después quizás, pero en general hasta el minuto no es una línea que vaya atrasada.
Ya, o sea, ¿Qué podría salvar la situación? Sí. El tema es que sí, es una línea que ayuda y ayuda mucho. Y efectivamente eso es lo que estamos esperando. Nosotros, de hecho, como estas son inversiones que son pensando en 7, 10 años futuro, nosotros de hecho estamos pensando que nos deberían decir qué necesitamos después de Quimal, ¿no? Para el país, esto es un poco futurología en ese sentido. claro. Necesitamos que el Estado se ponga las pilas para avisarnos, bueno, después de Quimal va a pasar esto y esto es lo que vamos a necesitar, y pongámonos de inmediato a trabajar en eso. ¿Y esas decisiones en qué, dónde se ralentan o dónde se detienen, digamos? ¿Por qué el Estado no se ha puesto las pilas, por poner palabras suyas? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con el tema cuenta. O sea, efectivamente siempre hay un temor a que la gran infraestructura que demanda muchísima inversión, efectivamente haga subir las cuentas. Aquí lo que tenemos que tener en consideración, eso sí, que la parte de transmisión es la parte más chiquitita que nosotros pagamos. La transmisión cuenta entre digamos, un 7, un 12% de lo que es la cuenta. Uh-huh. Entonces hay espacio efectivamente para que eso crezca como en esa torta, ¿verdad? Y claro, eso permitiría mayor inyección de energía renovable, que es más barata, y esa energía permitiría también al mismo tiempo que la cuenta no subiera. Entonces ahí hay un cálculo que hacer, hay metodologías que hay que mejorarlas, hay metodologías que están muy antiguas hoy día y eso hay que mejorarlo, y eso tiene que ver también con trabajo que nosotros hemos tratado de hacer también con el Estado, ¿no? Aquí hay varias cosas que tienen que ver no con voluntarismo, sino que tienen que ver con simplemente estos son temas súper técnicos y son temas con los cuales hay que ponerse al día, y esa puesta al día en el Estado a veces es lenta. Y además son cuestiones del Estado, no de un gobierno en particular. Pero ¿dónde está el núcleo, digamos, de decisión? ¿En el Ejecutivo, en el Ministerio de Energía, o en el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un ente autónomo, en fin, o en la Superintendencia? ¿Dónde debería ejecutarse esa voluntad? Bueno, esto, para mayor inversión eso está en la Comisión Nacional de Energía particularmente. Pero ahí es donde hay que enfocarse. Tiene pocos recursos, efectivamente la comisión tiene muy buenos técnicos, pero efectivamente hay que mejorar cosas, hay que modernizar ciertas cosas, y eso es lo que nosotros estamos tratando de pedir desde hace ya, digamos, varios años. Después del gran corte de agosto del año pasado en la región metropolitana, volvió el debate respecto de una empresa estatal, una cuestión que algunas personas ya han repuesto en términos del debate público después de la situación de ayer, la necesidad de que haya más participación del Estado y no tanto de privados, como para ponerlo en palabras del presidente de la República, en toda la infraestructura de la energía, en la generación, en la transmisión y en la distribución. Yo tengo la impresión de que, al menos en el sector de transmisión y en la participación estatal, un paso más es básicamente el Estado dueño de la empresa. Lo que se hace en materia de transmisión es que esto se licita por tramo, y por lo tanto esas licitaciones permiten que los precios sean lo más bajos posible. Entonces, cuando una empresa se gana hacer un tramo de línea, vamos a decir, que es un pedazo de la carretera, cuando se gana esa licitación por hacer un pedazo de la carretera eléctrica, se la gana con los precios más bajos. Yo dificulto que una gran empresa estatal de transmisión pudiera lograr esos precios bajos para consumidores. Por lo tanto, yo creo que no, por lo menos en este sector, no es algo viable. Lo que sí ocurre es que el nivel de intervención estatal es alto. Ese es el punto. O sea, aquí, de nuevo, más allá de la falla, y las fallas ocurren, lo que tenemos que trabajar es que efectivamente esto no vuelva a ocurrir. Recordemos que una falla en transmisión no ha ocurrido en esta magnitud desde hace unos 15 años, 14 años, por ahí creo que son. Esto pero ocurren, y nosotros tenemos que ver que esto efectivamente no ocurra no solo en los próximos 14, sino en los próximos 30 años para adelante. Y en eso es lo que hay que enfocarse. Luego vuelvo a la cadena de errores que hubieron, más que errores, de la cadena de eventos que hubieron, que son los que están sujetos a investigación, y esos son los que tendremos que preocuparnos, y ahí hay una responsabilidad que también es estatal. O sea, en este sector la incidencia estatal es alta, ese es el punto. Yo creo que más alta es inconveniente totalmente para todos nosotros. La incidencia estatal desde el punto de vista de la regulación, dice usted, la regulación y la coordinación. Exactamente. Aquí la regulación, la coordinación, todo depende del Estado. Cuánto se invierte depende del Estado. Qué es lo que tenemos hoy día depende de las decisiones que se han tomado por el Estado, y depende un poco también
Esto es público-privado, digamos, depende de cuánto las empresas también se pongan las pilas, y ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la responsabilidad es cuando haya que buscarla y haya que asumirla, hay que asumirla. ¿Y mayor participación estatal sería inconveniente, dice usted, porque no sería eficiente desde el punto de vista de los precios, del costo que esto tendría, que finalmente terminaría traspasándose a un subsidio o a la cuenta directamente, ¿no? Totalmente. Estos son inversiones muy cuantiosas que tendría que hacer el Estado. Estos son efectivamente infraestructura que tiene que planificarse bien, totalmente. Uno no quiere, digamos, tener un país lleno de líneas en forma de guitarra, digamos, eso es lo que se quiere evitar. Claro. Pero el tema, y por eso hay que planificarlo, digamos, y hay que planificarlo a futuro, y hay que planificarlo mirando bien. Pero otra cosa es tener un Estado construyendo, un Estado desarrollando proyectos, un Estado operando las líneas, un Estado el cual tendría que hacerse responsable de todo este tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un buen mix de participación público-privada. Yo creo que en función esto ha funcionado relativamente bien, digamos. O sea, los eventos de ayer son eventos absolutamente extraños, son eventos que además no debieran haber ocurrido en la magnitud en que ocurrió, y por lo tanto esto es algo que hay que revisar los protocolos hacia adelante y ver cómo mejoramos el sistema, más allá de preocuparnos de una cosa de que no, esto es público, esto es privado. Yo creo que esa dicotomía es muy mala como discusión pública, digamos, nos hace muy mal como país. Y para entender de qué estamos hablando, por último, Javier, una línea de transmisión o un pedazo de la carretera, como dice usted, ¿de qué magnitud de plata estamos hablando? A ver, estos son millones de dólares, depende un poco de la tensión, es difícil cuantificarlo porque depende un poco de la extensión de la línea, de la tensión. Nosotros lo que sí estamos atrasados más o menos, o sea, esto para ponerlo en lo que no tenemos, más que lo que tenemos, ¿ya? Estamos retrasados en unos 2.000 millones de dólares en inversión. Necesitamos alrededor de 2.000 millones de dólares en inversión en lo que nos está faltando para ponernos un poquito al día. Ya. Entonces, y esto no lo decimos nosotros, nosotros es algo que se lo encargamos a los expertos de la Universidad de Chile. O sea, esto es un cálculo, ni siquiera, lo que quiero decir, no es de la industria, digamos, que esté pidiendo meterle más plata a esto. No, nosotros hicimos un cálculo que le pedimos a la Universidad de Chile que nos dijera cuánto estamos en atrás, pero la Universidad de Chile, mire, 2.000 millones de dólares más o menos necesitamos para ponerlo al día. Claro, es harta plata de la que estamos hablando. Javier Tapia es el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación gremial del gremio, y esta mañana aquí en Mesa Central. Javier, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias a usted, y cualquier cosa que también necesiten o que la gente necesite, nosotros estamos muy disponibles a ir contestando todas las preguntas del caso, digamos, en una situación tan preocupante como esta. Claro que sí. Gracias, buenos días. La conversación con el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, aquí en Página 13. El saludo para nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Continuamos haciendo, claro que sí, Página 13 aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, a propósito de los cortes de luz, pero también de la discusión presidencial. En el Partido Socialista conversamos hoy con el senador Juan Luis Castro, de ese partido, que además es presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Lo escuchamos. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. ¿Cómo aprecia lo que pasó ayer, senador? Muy grave, porque aquí el origen de esto, en definitiva, uno pensó, un ciudadano común y corriente, que era un atentado, algo extremadamente grave, una acción del tercero, para la magnitud. Pero con el tiempo las cosas se han ido aclarando, y aquí hay una empresa que se llama ICE Inter Chile, que junto con Transelec son las dos grandes o más grandes empresas de transmisión, digámosle al público, que el mundo eléctrico se divide en generación, que son las que producen la energía, que pueden ser renovables o no, transmisión, que son las que unen las torres, ¿verdad?, de alta tensión, las subestaciones, en fin, y luego la distribución, que es lo que llega al poste de su casa. Claro. El corte de junio pasado fue en la distribución, el problema grave, ¿no es cierto?, con las empresas de distribución. Este corte está señalado, se dice, como una operación no deseada, ¿eh? Una cosa... Usted sabe que estas palabras más alambicadas, quiere decir, aquí hubo un error, un error programado, no deseado, pero un error, porque
se produjo una acción sobre ese tramo en el norte chico que no tenía respaldo, que no se previó probablemente que tenía tal carga, ¿verdad?, de transmisión, casi 2 megawatts. O sea, no se previó las consecuencias que iba a tener. Claro, la activación no deseada de sus esquemas de protección que provocó la desconexión automática de los circuitos. Eso es lo que dice la empresa en su declaración. Claro, exactamente. Y luego, en un segundo momento, es la falla en la reposición. De ahí me explicaba el coordinador eléctrico, con el cual estaba hablando desde ayer, ya hasta hace pocos minutos. Hay una situación ahí delicada de la otra empresa poderosa, ¿verdad?, que se llama Transelec, que desgraciadamente tuvo muchos fallos en reponer a tiempo en sistemas que eran de control automatizado, porque hoy día, a diferencia de antaño, no hay operadores en las subestaciones. Hoy día se hace todo por vía remota, se hace a distancia, se hace digitalmente, pero resulta que tampoco era tan así. Y tuvieron que desplazar personal a distancias largas, de pronto en carretera, de ciudades a otras, para ir a intervenir manualmente procesos que se suponía podían ser automatizados y dirigidos desde el nivel central. Y eso ha demorado, especialmente en Arica, me explicaban, en algunos otros lugares que todavía están sin la reposición completa. En otras palabras, lo que fue una situación grave asociado al clima, como fue junio, claro, hoy día es una situación tan grave, pero asociada a un error propio, a un error dentro del mismo sistema que, por ser manejado por terceros, que son empresas importantes, están sometidos a una fiscalización que es la denuncia que se va a hacer ahora, y me parece en buena hora, para que la superintendencia revise todo este procedimiento, porque esto es una falla muy catastrófica, es de las más grandes en 15 años en Chile. Exacto. O sea, tuvo un impacto brutal en todos los efectos que tiene en lo laboral, en la reposición de mercaderías, refrigeradores, medicamentos, transporte. O sea, hoy día vivimos dependientes de la energía eléctrica en casi toda la vida, y por lo tanto esto tuvo magnitudes pero considerablemente mayores que las que hubo incluso el año pasado. La ministra del Interior decía que hay que sacar lecciones y eventualmente cambiar algunas normativas, algunas que se cambian por reglamentos, por decretos, por instrucciones, y otras que son que requieren más legislación. El gremio de las transmisoras, que conversábamos con su director ejecutivo hace un rato acá en el programa, dice que también hay que el Estado, no el gobierno de turno, sino el Estado, tiene que definir que haya más inversiones. Estamos atrasados en unos $2.000 millones en inversión en transmisión, digamos. Hay hartas lecciones que sacar, digamos, de esto. Sí, pero sin perder el foco del origen de la interrupción, porque cuando pasó lo de la vez anterior, está claro que había árboles que ni el municipio ni la distribuidora cortaron, ¿verdad? Y fue un temporal, sobre todo de viento, el que arrasó y echó abajo las líneas. Acá estamos hablando de algo más delicado, porque algo sucedió al interior del sistema de protección, de control, ¿verdad?, de la transmisión, que hizo una caída de esta naturaleza sin nada que se achaque a terceros o a circunstancias ambientales. O sea, es un error interno, serio, que normalmente no ocurre, pero sucedió, y me indican a mí que esto tenía una programación. O sea, no es que fue algo fortuito, se había programado que se hiciera una caída de tensión bajo todos los respaldos, bajo todos los mecanismos para que no hubiera falta de energía, pero no sucedió así. No, o sea, lo que había programado es una mantención, pero para la próxima semana, digamos, no para ayer, digamos. No, pero algo se encadenó este episodio, y desgraciadamente hay responsabilidad de la empresa que tienen que responderle al país, sinceramente. Nosotros llevamos muchos años, y no porque yo quiera ser estatista o decir que aquí todo tiene que pasar al Estado, no, pero resulta que el Estado también necesita garantías de quienes son grandes empresas. Estas dos empresas, Transelec, y esas son las más grandes transmisoras que hay en Chile. O sea, toda la línea de Arica a Los Lagos está manejada por ellos prácticamente, salvo algún otro lugar, pero es algo que merece un resarcimiento, incluso económico, como corresponde, ¿verdad?, respecto a las horas de interrupción de los clientes, porque esto finalmente fue así, y eso corresponde que se haga como debe ser, y la SEC tendrá que dar una respuesta. Yo creo que todo esto habla de una cierta precariedad en la supervisión, precariedad en los procesos todavía. No puede ser que se diga que todo está automatizado y no era tal. Usted claro. Solo prueba. En la emergencia se da cuenta cuando es digital o cuando tienen que ir los equipos con una camioneta a buscar dónde están las perillas y todas las cosas. No era así. O sea,
tenemos en el mundo eléctrico una situación delicada porque nos sorprendemos de tanto en tanto con fallas graves o errores serios que afectan mucho más que hace 20 o 30 años atrás. Antiguamente era la luz eléctrica, hoy día es la energía eléctrica que mueve todo. Entonces, yo creo, por lo menos yo voy a pedir una sesión especial, espero en los próximos días, donde concurra el ministro, concurra la SEC, el coordinador eléctrico, y también las transmisoras que puedan dar su explicación, y sobre todo pensando en el público, ¿cómo aseguramos que estos eventos no vuelvan a suceder? ¿Cómo lo aseguramos? Porque aquí hay una confianza permanente y uno dice, esto no puede pasar, está todo ordenado, un sistema tan antiguo, un sistema que funciona en general, salvo tempestades, terremotos, cosas así, pero no de la situación que estábamos ayer viviendo, ¿verdad? Que era totalmente incierta y con muchas horas además de más preguntas que respuestas. Claro, y que esa incertidumbre es lo que la gente no quiere que se repita. Estamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Hablemos de otra faceta de la política, senador. Sí. Ayer el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que el partido le había pedido reconsiderar a la expresidenta Bachelet una candidatura presidencial. ¿Qué le parece esa petición del partido? Bueno, es el partido de ella. El Partido Socialista siempre ha tenido un gran diálogo permanente con la expresidenta, y lo que se convino ya hace un mes y medio atrás fue tener una conversación con ella en la segunda mitad de marzo. Eso es lo que está programado. De por medio, claro, han venido muchas declaraciones, la encuesta, de todo tipo, pero esta no es una situación especial, que se esté planteando de algo que se dijo, evaluemos, conversemos en marzo. Ya siempre he dicho que no a la candidatura, y por lo tanto dijo, bueno, como ya marzo es el mes casi crítico porque hay que tomar decisiones respecto a primaria, respecto a candidaturas, se combinó eso y eso es lo que hará la directiva. Ya, o sea, no hay más novedad que eso, digamos. No hay más novedad que eso, que es lo que estaba previsto. Y poner las fichas en una candidatura que en un sentido es improbable, ¿le parece estratégicamente razonable a usted? Bueno, no es lo ideal, porque todos entendemos que el plan A, el plan B, C, en fin, tiene que diseñarse el conjunto de todos los actores, en este caso el oficialismo, que es un conglomerado bastante grande. Y por lo tanto, depender solo de un factor no es lo óptimo, no es lo ideal. Y en ese plano, es cierto, aquí hay distintas variables, pero esto no puede ser ni una rogativa, ni una peregrinación. Tiene que ser una decisión partiendo de la propia expresidenta, si es que cambia de posición o no, y de lo contrario, si no cambia de posición, tiene que haber mecanismos para resolver en base a una primaria oficialista que tiene que hacerse en junio de manera legal. Claro. O sea, aquí no hay que tenerle miedo, porque yo escucho a veces gente que dice, no, ahorrémonos todo, vamos con ella. No, pues esto no es un problema de que solo una figura evite algo que yo creo que es súper legítimo que ocurra, que es una primaria, porque en el mundo de hoy, que no es un sistema binominal como lo fue en lo parlamentario, que había en la década de los 90, ¿verdad?, candidaturas A y B, y se acabó todo, y el resto era muy marginal. Hoy día tenemos multiplicidad de opciones, incluso entre los partidos hay variantes. Hoy día hay más de una derecha, hay izquierdas distintas también, y todo eso requiere definiciones a partir de una primaria que es movilizadora. Normalmente las primarias movilizan bastante. Yo se lo digo con dolor propio porque la última vez nosotros, el mundo socialista, no tuvo primaria. No. Nosotros apoyamos a Yarna Proboste, que tuvo una primaria convencional, chiquitita, con Paula Narváez, que ganó Proboste, pero el proceso de la gran primaria lo tuvo la derecha y lo tuvo la izquierda de Jadwe con Boric en su momento. Ya, o sea, tener una primaria sería lo ideal. Ya, eso es insoslayable. Eso para usted es insoslayable, tener una primaria. Ahora, yo no digo que es irremediable, si la gente puede optar por tomarla o no, pero en general es deseable que lo haya. Perfecto. Ahora, dicho eso, si no es Bachelet, ¿el Partido Socialista tiene que tener un plan B de sus filas? Sí o no, no es algo sine qua non, porque, claro, no es que yo me quiera correr, pero se lo digo porque lo que nosotros muchos decimos, senadores, sobre todo del PS y el PPD, que lo ideal es que si no va la presidenta Bachelet, tengamos una carta común que representa el socialismo democrático. Porque imagínese usted estar peleando una figura del PS con una del PPD, más una del PC frente a Amplista, es una cosa un poco rara, francamente, no representando un mismo mundo. O sea, lo óptimo sería competir, sí, en una primaria, y ojalá con una figura común que nos represente a ambos mundos, del PS y del PPD, a lo menos.
le estoy hablando de lo óptimo, no digo lo que vaya a pasar, pero le digo los criterios. Ojalá que pudiera ser una cosa de esa naturaleza que permita que no sea una competencia tan disgregada, sino que represente, yo le diría, lo que hoy día todo el mundo vive, y usted también, que es un mundo Frente Amplio comunista y otro mundo socialista democrático, ¿verdad? Más la ADC, a veces sí, a veces no, pero más o menos en torno a eso, y otros partidos más pequeños que giran en torno a estos dos polos, diría yo, que están dentro del oficialismo. Eso es lo natural. ¿Y para que esos mundos confluyan en una sola candidatura o eventualmente competir con la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista? Competir en primera vuelta, digo. No. Nosotros somos partidarios de que haya una sola primaria. Yo sé que hay gente que dice que haya dos dentro del oficialismo. La ADC dice dos. No. Nosotros pensamos que lo natural es una primaria del conjunto del oficialismo. Y en esa primaria, el mundo socialista democrático concurra con una figura. Ese es un poco el sentido de proyección que le estamos dando a una posibilidad en una sola primaria de poder resolver nuestra candidatura, que sea la que represente el oficialismo frente a la derecha, que probablemente va a ser una primaria también. No sabemos si Evelyn Matei con quién se va a medir. Están las otras derechas que ya anunciaron ir solas. Vamos a ver si cambian de opinión o no, pero en principio eso es lo que más nos acomodaría. Una primaria única del oficialismo. Y en ese sentido, dicho eso, con una candidatura al socialismo democrático, ¿es la ministra del Interior, que está más preocupada de que vuelva a la luz que de otras cosas en este momento, pero sabemos que está esa posibilidad abierta? ¿Es la ministra del Interior un buen plan B? Bueno, siempre ha sido un nombre, una carta, siempre ha sido una figura. No es el único, pero es un nombre que legítimamente el PPD ha puesto sobre la mesa y parece bien, es una ministra destacada, ministra de Interior, no está como candidata, es cierto, pero tiene una trayectoria y tiene una visibilidad enorme. Es cierto que las encuestas no la han acompañado lo suficiente, es cierto, pero si nos remontamos a Boric el año 2021, a principios del año, tampoco nadie daba nada en ese momento. Todo esto se fue gestando de manera vertiginosa. Entonces todo esto puede variar bastante, pero es una figura, nosotros también tenemos derecho a apoyar. Nosotros, fíjense, hemos tenido figuras propias y hemos apoyado otras veces a figuras distintas. Por ejemplo, apoyamos el 2009 a Eduardo Frei, o apoyamos a Alejandro Guillé el 2017, por ejemplo. O sea, hemos tenido también los socialistas posiciones de llevar o a veces entregar el respaldo a personas que no son necesariamente de nuestro signo político. Y aparte de Bachelet, ¿dentro del Partido Socialista ve alguna otra carta? No, por ahora no. Cuesta visualizar, pero no sería muy aventurado, francamente. Ya, fácil no está. Ella es la más potente. No es fácil. Está claro que no es fácil, pero como todavía quedan algunas semanas, hay un margen de tiempo para poder resolver. Recuerden que el PS tiene elecciones también el 16 de marzo, así que necesariamente es la segunda mitad del próximo mes donde esto va a cuajar. Después de esa elección. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. ¿Cómo no? Ojalá que le vuelva la luz luego, pues. Sí, pues, ojalá. Gracias a usted. Que le vaya bien, buenos días. La conversación con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aquí en Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl.